Entonces, eh, había varios elementos en esta película que me parecía que no caían en el lugar común de cómo se ha narrado al narcotráfico. Estoy pues muy agradecido de que estén todos aquí en mi rancho, ¿verdad? Que lo más preciado que me dejó papá. Agradecerte por estos minutos para Spoiler Time. Estamos muy emocionados de poder hablar contigo y porque queremos cubrir todos los Arieles, ¿no? Y como tú ya eres un cliente frecuente de la nominación del Ariel, nos gusta hablar contigo de tu nueva película. Pero cuéntanos primero qué se siente ser nominado nuevamente. Ya llevas 3 de 3, ¿no? Creo en los últimos 3 años. No sé si me falla mi memoria. Y si un año por ahí no. Pero ya estás nominado en los Arieles, ¿no? 3 veces seguidas. Sí, no fueron seguidas. La del 21 no tuve la nominación. Mm. Fue 20, 22 y ahora 23. Pues nada, se siente increíble. La verdad es que es un aliciente importante que, sobre todo las personas que se dedican a hacer lo mismo que tú, te den una palmadita en la espalda y sugieran que tu trabajo es digno de señalarse o de premiarse de alguna manera. Entonces eso en sí ya es un honor enorme estar dentro de la conversación al ser nominado una tercera vez, ya más allá de los resultados, que creo que eso pues obedece a un montón de subjetividades. Pero bueno, la nominación es siempre un honor y estar con personas tan talentosas, la verdad es que siempre se siente muy bonito y me encanta ser cliente de la academia. ¿Cómo tú tomas estos papeles? Que, porque se habla mucho del método y todo, pero me gustaría escuchar tú cómo afrontas estos retos actorales. Pues la verdad es que sigue siendo no un misterio, porque tampoco es que esté completamente a oscuras en cuanto a la metodología que utilizo, ¿no? Pero pues obviamente dependiendo el sapo la pedrada, siempre, ¿no? Yo creo que en México no tenemos una metodología clara actoralmente hablando como en otros países donde pueden tener una tradición más que puede verse con mayor claridad, como no sé, por ejemplo, Inglaterra y Shakespeare, que tienen ahí una enorme tradición teatral y de ahí viene pues como sus escuelas de interpretación, o Alemania con Brecht, o Rusia con Stanislavski, ¿no? En México creo que tenemos una mezcla de distintas metodologías, y luego también nuestra manera de aproximarnos al drama tiene sus raíces en otras dinámicas históricas derivadas principalmente de la evangelización, ¿no? Y del teatro como método para poder hacer esa simbiosis o ese cruce de idiosincrasias entre el mundo español con el mundo mesoamericano. Entonces, para no hacer el cuento largo, en realidad pues depende muchísimo de qué es lo que pida cada uno de los personajes. Evidentemente, como tú bien lo mencionas, en una película de policías, el trabajo era mucho más inmersivo por las características propias del documental, ¿no? Y esto me dotó a mí y a Mónica también de una enorme cantidad de material vivencial para poder interpretar a los personajes. Y luego también pues teníamos a las personas de las cuales íbamos a extraer los elementos para construir a un personaje. En este caso específico del Norte sobre el Vacío, la aproximación fue bien distinta, no solamente porque yo soy de la Ciudad de México, viví en Tlaxcala mucho tiempo y me considero tlaxcalteca, pero tengo muchos referentes de la Ciudad de México. Entonces, al interpretar a un policía de la Ciudad de México, no es que sea más fácil, pero tengo más elementos y herramientas para poder acercarme con mayor verosimilitud a cómo se expresa la gente en los barrios en la Ciudad de México. Contrario al Norte sobre el Vacío, donde el personaje era un personaje urbano, pero al mismo tiempo que venía de un sector rural, en este cruce también de caminos entre la modernidad, el urbanismo, y sobre todo el engrosar los grupos de la delincuencia organizada, ¿no? A través pues de captar a este grupo de jóvenes que terminaron convirtiéndose en la carne de cañón de los grupos delictivos, sobre todo del 2006 al 2012, ¿no? Que fue algo muy común en Monterrey principalmente, que fue una de las ciudades más golpeadas por lo que sucedió contra la guerra contra el narco.
Y nada, el proceso de investigación vino muy de la mano con Morena. Morena Hernández es quien nos asesoró con todo el tema de los acentos. Y ella hizo un mapa de acentos muy específico, en donde por región del norte de México nos fue sugiriendo pues cómo hablaría cada uno de los personajes. Y entonces, pues ahí fue donde de donde extraje la mayor cantidad de elementos para entender no solo cómo hablaba este personaje, sino por qué hablaba como hablaba, ¿no? Y creo que desde ahí radica la riqueza de este personaje, que tiene que ver con mi satisfacción por interpretar acentos y además por la valentía por parte de Alejandra Márquez de atreverse a darle el sí a un actor tan plástico como yo, ¿no? Ella incluso me dijo, quiero que nos vayamos lo más teatral posible, ¿no? Y eso para mí es algo muy hermoso y muy digno de señalar, porque creo que la mayoría de directoras y directores le temen todavía a la plasticidad y al gesto actoral. Por eso se recurre con tanta inercia a las no actrices y los no actores, que para mí no está bien ni mal, simplemente es una tendencia en nuestra industria. Pues vemos que, bueno, esta película pues vuelve a tocar estos temas, ¿no? Que mucha gente dice, no, estamos hartos de los temas de la violencia, el tema de narcotráfico, el todo, pero pues, yo siempre les digo, pues es que el cine es una representación de la sociedad actual, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, no? Por ejemplo, el año pasado, bueno, en una película de policías, pues eras un policía, ¿no? Y ahora estás como el otro lado, pero estos dos temas están muy fuertes dentro de la sociedad mexicana. ¿Cómo crees que estas películas reflejan esta parte de la sociedad? Pues sí, creo que, como bien dices, una de las características no solo del cine, sino del arte en general es pues, entablar un diálogo con la realidad. Creo que el cine, por su característica tan mediática, logra construir la realidad, no solo hablar de ella, sino modificarla para bien y para mal, ¿no? Es un aparato sumamente poderoso y es una forma muy directa de que el mensaje llegue cual sea que sea el mensaje, ¿no? Y justamente este diálogo o esta inquietud partió de mí al inicio cuando me llegó la invitación por parte de Alejandra a la hora de leer el guión. Pues una de mis preocupaciones justamente eran esas, ¿no? Como a partir del mito del cual se basa esta película, que es la defensa de un hombre en el norte de México, de su patrimonio, desde una perspectiva heroica que evidentemente lo lleva a perder todo su patrimonio y perder su propia vida en este intercambio con un poder que en la época en la que sucedió lo de Don Alejo en Coahuila, todavía no estaba tan desbordada la violencia como en la actualidad, ¿no? Este fue uno de los primeros hombres que dijo, no voy a pagar un derecho de piso, prefiero defender mi tierra a muerte, ¿no? Entonces, como que ese tema en particular que tiene que ver con la masculinidad, que tiene que ver con el camino del héroe, que tiene que ver con el patrimonio, la propiedad privada, la familia, es una perspectiva, un enfoque que me pareció refrescante. Y luego, por otro lado, la no apología de la violencia, ¿no? Porque justo como bien dices, y me parece un halago a mi trabajo actoral y no solamente a mi trabajo, sino a todo el equipo que hay detrás del Norte sobre el Vacío, que se vea un personaje decadente. Lo que nos interesaba era, ok, ya se ha hablado muchísimo de la perspectiva del narco desde la estética del narco, desde el poder del narco, desde el dinero que poseen, desde la impunidad de la cual gozan. Hay que hablar también de todas esas otras personas que se quedan en medio, de las personas que son las primeras en ir a intimidar y que son pues, la carne de cañón y que generalmente estas filas son engrosadas por gente de bajos recursos, muy lastimada, muy golpeada, jóvenes que no tienen alternativas, jóvenes que incluso ya vivían en situación de calle y que el narcotráfico vino y les ofreció un arma, una camioneta y $3,000 y les dijo, ahora te toca a ti vengarte de todos esos que nunca te dieron una moneda por limpiar el parabrisas. Entonces nos importaba muchísimo hacer un acento en la decadencia física y psicológica del personaje, que se viera
y que también al mismo tiempo eso sumaba al peligro de la relación del personaje de Trejo Luna con el mío, de lo volubles que son estos jóvenes, ¿no? Que están en un estado alterado en donde no hay diálogo. El diálogo y la única palabra que prevalece ahí es el sonido de la detonación de un arma. Entonces, había varios elementos en esta película que me parecía que no caían en el lugar común de cómo se ha narrado al narcotráfico. Por otro lado, desafortunadamente es algo que sigue tan vigente y que de lo que hay que seguir hablando, tratando de encontrar distintas maneras para ver, no llegar a ninguna conclusión, pero sí tratar de abrir más preguntas de la complejidad de lo que nos está pasando como país. Y también nada más me gustaría hacer como un hincapié en lo coral que es esta película, porque sin el trabajo de todas mis compañeras y mis compañeros que conforman el universo del norte sobre el vacío, Guzmán no sería quien es, ¿no? Hay una máxima de la actuación que dice que al rey lo hacen los súbditos. Tú no puedes andar por la vida fingiendo que eres un rey si nadie se pone como tu súbdito. Entonces, Guzmán termina siendo el personaje complejo y aterrador que es en la medida en la que el grupo actoral termina reaccionando a lo que Alejandra y yo creamos con este personaje. Entonces, y también es un llamado y una invitación a las productoras y productores, directoras y directores, porque esta película está conformada casi en su totalidad por actrices y actores de teatro, con mucha experiencia actoral. Y también fue una apuesta deliberada por parte de Ale Márquez, que dijo, quiero trabajar con actores en formación, ¿no? No estoy con esto diciendo que las personas que no se hayan formado en una escuela o para nada tiene que ver con eso, porque también está Dani, que viene del mundo no actoral, está Luis Almaguer, está Almaguer, que también viene del mundo no actoral. Entonces, nada, esta fue una apuesta de una construcción coral que fue maravilloso surfear la ola actoral desde esa contención grupal. Entonces, pues eso, te agradezco mucho, Sergio. Gracias a ti, vamos a estar muy pendientes de la premiación y de tus próximos trabajos que esperemos podamos ver en pantalla grande. Muy bien, muchas gracias. Soy la coneja de Pascua. A ver, mijo, échese la historia del rancho.